valor y acción. ¿Te has sentido perdido cuando en las noticias financieras te encuentras con este tipo de titulares? El sentimiento del mercado chileno es mixto, pero con cautela en la renta variable local. El rally inicial del cobre se ha moderado. En este contenido reuniremos una gran cantidad de conceptos de mercado nivel medio que te ayudarán a comprender los análisis del mercado de valores. Antes de comenzar, recuerda que la información que verás aquí tiene fines educativos y no constituye asesoramiento financiero. Bueno, comencemos. Uno de los principios financieros más importantes es que para obtener un mayor rendimiento o retorno se debe aceptar un mayor riesgo. Ahora bien, ¿cómo definiríamos el riesgo? Un término importante para entender los mercados es el riesgo, que es la posibilidad de pérdida futura en las inversiones. Este riesgo es medido por la volatilidad en la variación del precio de un activo. Si un valor es muy volátil, su precio fluctúa fuertemente; si es poco volátil, tiende a mantenerse más estable. Un indicador que muchos inversionistas observan es el índice VIX, conocido como el índice del miedo. Este mide cuánta volatilidad se espera en el S&P 500 durante los próximos 30 días. Un VIX elevado indica pánico e incertidumbre y sugiere que el mercado anticipa movimientos bruscos. En cuanto al comportamiento del mercado, cuando los precios se mantienen al alza por un buen tiempo y predomina el optimismo, hablamos de un mercado alcista, bull market. En cambio, si los precios caen por un periodo sostenido y se impone el pesimismo, se trata de un mercado bajista, bear market. A veces el mercado sufre un retroceso sin cambiar la tendencia principal; esto se conoce como corrección, y suele ser una caída de alrededor del 10% desde un máximo reciente. Si los precios suben con fuerza tras haber caído, se le llama rally. En el extremo opuesto está el crash, una caída abrupta y severa provocada por pánico o acontecimientos relevantes. También puede surgir una burbuja, cuando los precios se inflan muy por encima del valor real debido a la especulación o al entusiasmo excesivo. Tarde o temprano, estas burbujas suelen reventar, provocando caídas pronunciadas. Otro concepto importante es el sentimiento del mercado, que refleja el estado emocional general de los inversionistas, lo cual incide en los precios. Podemos señalar también que existen diferentes estrategias para comenzar a invertir, que responden a las preguntas de cuándo y cómo invertir. Respecto a las estrategias de inversión, la inversión pasiva busca mantener un portafolio amplio, como un índice o un fondo, por largo plazo, sin intentar escoger acciones específicas. Es sencilla, de bajo costo y suele imitar el rendimiento del mercado. Dentro de la estrategia pasiva destaca el promedio de costos en dólares DCA, consiste en invertir una cantidad de dinero de manera periódica; por ejemplo, si voy a invertir 1.000.000 en acciones lo efectúo de manera parcial cada mes. Si el precio de la acción va al alza invierto 200.000 UM y si la acción va a la baja compro 100.000 UM, pero siempre compro periódicamente cada mes hasta llegar al $1.000.000. El enfoque opuesto es la inversión de suma única, lump sum, donde se invierte una gran cantidad de dinero de una sola vez. Si el mercado sube, el capital crece más rápido; si baja justo después, el riesgo es mayor. Por otro lado, la inversión activa intenta superar al mercado eligiendo acciones específicas o tratando de anticipar los momentos correctos para comprar y vender. La idea de comprar la caída, buy the dip, consiste en aprovechar una caída del precio para comprar, apostando a que la acción se recuperará después. La estrategia comprar y mantener, buy and hold, se enfoca en adquirir empresas de calidad y conservarlas por muchos años, permitiendo que el interés compuesto genere crecimiento a largo plazo. En cambio, la sincronización del mercado, market timing, intenta anticipar los mejores momentos para entrar o salir del mercado, algo que resulta muy complejo incluso para expertos. La especulación busca grandes retornos y, para ello, acepta un nivel alto de riesgo. Además, es importante tener en claro las herramientas y análisis con que cuenta un inversionista para tomar sus decisiones. Sí, existen 3 tipos de análisis. Análisis fundamental se concentra en la salud financiera de la empresa, su gestión y el sector donde opera. El análisis técnico se fija en gráficos, patrones y tendencias de precio para intentar proyectar movimientos futuros. El análisis macroeconómico considera factores globales, tasas de interés, PIB, desempleo, ciclos económicos y condiciones generales de la economía. Al mirar un calendario, debemos conocer las fechas de los acontecimientos relevantes con respecto a nuestras inversiones. En cuanto a acciones corporativas, hay varios eventos importantes. Una de las más conocidas es la oferta pública de acciones, OPA, donde una empresa privada ofrece sus acciones al público por primera vez. Después de volverse pública, puede realizar una oferta secundaria para emitir más acciones y recaudar capital adicional. Otro evento posible es la recompra de acciones, cuando la empresa compra parte de sus propias acciones para reducir la cantidad en circulación, lo cual puede aumentar el valor de las que quedan.
También existen las divisiones o split de acciones, que consiste en aumentar la cantidad total, dividiendo las acciones existentes. Por ejemplo, un split 2-1 transforma cada acción en 2, reduciendo su precio a la mitad, pero manteniendo el mismo valor total. Existe una variante del split llamada split en reverso, que funciona al revés, en lugar de dividir acciones, combina varias en una sola, elevando el precio por acción. Las empresas suelen usarlo para cumplir con los requisitos mínimos de cotización de la bolsa. Otra forma en que las compañías crecen es mediante adquisiciones, cuando una empresa compra a otra. Este tipo de movimiento corporativo puede tener un impacto directo en el precio de ambas acciones. Para quienes invierten en acciones que reparten dividendos, es importante conocer ciertas fechas clave, la fecha ex dividendo, que es el último día en el que debes poseer la acción para recibir el próximo dividendo. Las fechas ex dividendo varían por empresa, y se ven tanto en enero como en abril. Y, finalmente, la fecha de pago, que es cuando el dividendo se deposita realmente a los accionistas. También existe la figura de la persona enterada, o insider, alguien con acceso a información no pública dentro de la empresa, como directores o ejecutivos. Las operaciones realizadas por insiders son supervisadas para evitar que obtengan beneficios injustos usando información privilegiada. Volviendo a las estrategias de inversión, es necesario considerar otro principio de finanzas: no poner todos los huevos en la misma canasta. Entre las herramientas más esenciales para un inversionista está la diversificación, que consiste en repartir el capital entre distintos activos, sectores o empresas para reducir el impacto de una pérdida individual en el portafolio total. La asignación de activos, asset allocation, amplía esta idea, implica decidir qué proporción del dinero irá a acciones, bonos o efectivo, según los objetivos personales y la tolerancia al riesgo. Con el paso del tiempo, algunos activos crecen más que otros y el portafolio puede desbalancearse. Ahí entra el rebalanceo, que consiste en ajustar las posiciones para volver a la asignación original planificada. Los inversionistas también evalúan el desempeño usando distintas métricas o indicadores. Una de ellas es el alfa, que indica cuánto mejor o peor lo hizo tu portafolio en comparación con el mercado. Otra es la beta, que mide la sensibilidad frente a los movimientos del mercado general. Un beta elevado sugiere más volatilidad sugiere mayor riesgo y al asumir mayor riesgo sugiere una mayor rentabilidad. También está el ratio de Sharpe, que se enfoca en la relación entre riesgo y retorno. Cuanto más alto sea, mejores son los resultados una vez ajustados por el riesgo asumido. Para analizar cómo interactúan distintas inversiones entre sí, se usa la correlación, que muestra si dos activos tienden a moverse en la misma dirección. Una correlación alta significa que suelen subir y bajar juntos, lo cual reduce los beneficios de la diversificación. En cuanto al riesgo, es fundamental distinguir entre distintos tipos. El riesgo sistemático afecta a todo el mercado, por ejemplo, las recesiones o cambios en las tasas de interés. Y el riesgo no sistemático afecta solo a la empresa analizada o a un sector específico, y puede minimizarse diversificando. La inversión, al asumir un riesgo, la podremos clasificar en renta fija o renta variable, por lo que se hace necesario conocer esos conceptos. En los instrumentos financieros surge esa clasificación. La principal diferencia entre activos de renta fija y renta variable radica en el nivel de riesgo y la previsibilidad de las ganancias. La renta fija es un tipo de inversión donde el emisor, ya sea Estado o una empresa, se compromete a pagar una rentabilidad fija y a devolver el capital en una fecha determinada, en donde el riesgo es bajo. Como ejemplo, están los bonos y los depósitos a plazo. La renta variable es una inversión donde no se garantiza la devolución del capital ni la obtención de beneficios. La rentabilidad depende de la evolución del mercado y los resultados de la entidad en la que se invierte, en donde el riesgo será más alto que los de la renta fija. Como ejemplo, están las acciones. También es importante conocer algunos conceptos económicos. La inflación ocurre cuando los precios suben con el tiempo, haciendo que el dinero pierda su poder adquisitivo. Sobre una inflación del 10% se habla de hiperinflación. La deflación, en cambio, es cuando los precios bajan, lo que puede frenar la actividad económica. Existe una situación económica poco común llamada estanflación, donde la inflación es alta pero el crecimiento se detiene y el desempleo aumenta. Cuando la economía se contrae durante un periodo prolongado, suele hablarse de recesión, generalmente medida por una caída del PIB. En estos periodos, por lo general las empresas ganan menos y las acciones tienden a bajar. Para controlar y supervisar la economía y no caer en recesiones profundas, los gobiernos y bancos centrales aplican distintas medidas, las cuales también afectarán nuestra inversión. Por supuesto. Existe la política monetaria, administrada por entidades como los bancos centrales, que ajusta las tasas de interés. Un aumento de las tasas encarece el crédito, reduce el consumo y la inversión, lo que frena la demanda y,
por ende, la inflación y beneficia a los ahorradores al ofrecer mayores rendimientos. Sin embargo, un aumento excesivo también puede desacelerar el crecimiento económico, afectar negativamente a las empresas al aumentar sus costos de financiamiento y llevar a una caída en los mercados bursátiles. Además, el Banco Central controla la oferta de dinero para influir en la inflación y el crecimiento del país. Un aumento en la cantidad de dinero en la economía puede estimular la demanda y estimular la producción a corto plazo, pero a largo plazo reduce el valor de la moneda, pudiendo llevar incluso a una hiperinflación si el crecimiento monetario es excesivo, ya que hay más dinero persiguiendo los mismos bienes. Existe también la política fiscal, que la maneja el gobierno a través del gasto público y los impuestos. Más gasto o menos impuestos pueden estimular la economía, menos gasto o más impuestos pueden congelarla. Ahora, leamos nuevamente este análisis. El sentimiento del mercado chileno es mixto, con optimismo por los commodities, cobre y litio, impulsado por China, pero con cautela en la renta variable local. Mientras el Banco Central recorta tasas, se observa una presión de inflación en oro y plata. Los analistas ven oportunidades en acciones de valor en Latinoamérica, pero señalan que el rally inicial por el cobre se ha moderado. Si has comprendido gran parte de este análisis, vas por buen camino. Y llegamos al final de este video. La idea principal fue darte una visión amplia del mundo bursátil. En futuros videos profundizaremos algunos de estos conceptos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Recuerda, valor y acción.